Conquistar Troya no era tarea fácil. La guerra entre griegos y troyanos había perdurado casi una década, marcada por calamidades y sufrimientos en ambos bandos. En las cercanías de Troya vivía Crises, un respetado sacerdote de Apolo, y su hermosa hija Criseida. Sin embargo, Agamenón se la llevó como botín de guerra. Luego, Crises se acercó a Agamenón con un generoso rescate para recuperar a su hija, pero el líder griego se negó a devolvérsela. Lleno de dolor, el anciano suplicó a Apolo que castigara la afrenta. El dios, enfurecido, descendió del Olimpo y, con sus flechas invisibles, desencadenó una terrible peste en el ejército griego. Los griegos, siguiendo la recomendación de Aquiles, consultaron al adivino Calcas. Este reveló que la tragedia se debía al maltrato de Agamenón y que solo cesaría si devolvía a Criseida y realizaba una hecatombe, sacrificando 100 bueyes. Agamenón, enfurecido, propuso devolver a Criseida solo si se le daba a cambio otra mujer de entre las cautivas. Sin embargo, ningún líder aceptó este intercambio. La disputa se tornó intensa entre Agamenón y Aquiles, con intercambio de insultos y amenazas de violencia. Estuvieron a punto de llegar a los golpes, pero la diosa Atenea, invisible, intervino a tiempo para evitarlo. Agamenón finalmente decidió arrebatarle a Aquiles a su esclava Briseida a cambio de Criseida. Aquiles, lleno de cólera y amargura, anunció que no levantaría su espada contra los troyanos en adelante, lo que representaba un duro golpe para los griegos, ya que Aquiles era su mejor guerrero. La tensión llevó a los líderes a retirarse a sus tiendas en un estado de irritación y furia. Agamenón, en una nave en alta mar, encendió una gran hoguera y realizó la hecatombe, sacrificando 100 reses. Luego, disainó con acento agudo a Ulises para devolver a Criseida. Crises, agradecido, oró a Apolo para que pusiera fin a la peste. Los enviados de Agamenón llegaron a la tienda de Aquiles y le quitaron a su esclava Briseida. Aquiles, visiblemente afectado, se retiró a la orilla del mar, donde llamó a su madre Tetis y compartió la causa de su pesar. Tetis prometió ayudar a su hijo y se dirigió al Olimpo, donde entabló una conversación con Zeus para que interviniera a favor de Aquiles. Zeus aceptó la petición y anunció que los griegos comprenderían cuán indispensable era Aquiles en la guerra. La diosa Hera, esposa de Zeus y amiga de los griegos, al escuchar esta promesa, comenzó a criticarla con palabras afiladas, lo que irritó a Zeus, quien le recordó que no debía interferir en sus asuntos. A partir de entonces, Aquiles se recluyó en su tienda y solo permitió la compañía de su leal amigo Patroclo. Aquella noche, por orden de Zeus, Hipnos asumió la apariencia de Néstor y despertó a Agamenón. Este saltó de su lecho y reunió a los líderes griegos. Dado lo prolongado de la guerra, todos consideraron regresar a sus patrias. Se dirigieron apresuradamente hacia las naves, pero Ulises, asesorado por Atenea, los persuadió para que reconsideraran su retirada, deshonrosa en su conjunto. Convocaron un consejo y, con un renovado espíritu guerrero, se prepararon para el enfrentamiento. Un emisario, tomando la forma de Polites, hijo de Príamo, actuó como mensajero de Iris y corrió a informar a los troyanos sobre los preparativos de los griegos para la batalla. Príamo convocó entonces a los líderes para una reunión. Entre ellos se destacaban Héctor, Eneas y Pándaro, este último siendo un consumado arquero al que Apolo había otorgado su arco. También estaban presentes Adrasto y Anfio, hijos de un adivino, junto con Anfímaco, quien lucía una vestimenta de oro. Los aliados de los troyanos incluían a los tracios, un pueblo guerrero del norte de Grecia continental, los licios, reconocidos por sus vestimentas de pieles y uso de mazas, cuyo rey era Sarpedón, hijo de Zeus y Europa, los frigios, hábiles jinetes, los peonios, y los carios. La batalla comenzó. Los troyanos avanzaban entre gritos, mientras los griegos mantenían un firme silencio, pero no carecían de valor. París lideraba las tropas troyanas, mostrándose orgulloso como un pavo real. Menelao se abalanzó sobre él al verlo, y París, lleno de temor, huyó para protegerse. Héctor reprochó a su hermano con amargura. Maldito París, arrogante, libertino, corruptor, ojalá mueras sin dejar descendencia y sin conocer la unión conyugal. Los aqueos de cabellos largos sonríen ahora, quienes alguna vez te consideraron un guerrero insuperable debido a tu apariencia. Pero no albergas ni fortaleza ni valentía en tu corazón.
Las palabras de Héctor revitalizaron a París, quien detuvo a los combatientes y propuso un duelo entre él y Menelao para decidir el destino de Helena y poner fin a la guerra. La propuesta fue acogida con entusiasmo tanto por los griegos como por los troyanos. Iris, asumiendo la apariencia de la Odisea, una hija de Príamo, informó a Helena sobre el duelo. Helena salió de su cámara y observó el campo de batalla desde una torre. A pesar de la belleza de Helena, los troyanos deseaban su partida. Príamo fue llamado para presidir los juramentos rituales. Montando su carro, el anciano rey se dirigió al campo de batalla, donde sacrificó ganado y derramó vino en la tierra, pronunciando la fórmula sagrada: si alguien viola este juramento, que sus sesos sean derramados de la misma manera, y que sus esposas e hijos caigan en manos de extraños. Los dos contendientes se dispusieron para el duelo. Menelao lanzó su lanza contra París, quien logró esquivarla. Menelao entonces empuñó su espada y golpeó el casco de su oponente con gran fuerza, pero la espada se rompió como si fuera de cristal. Sin armas, Menelao agarró a París por el casco e intentó arrastrarlo, pero las correas se rompieron. París se levantó y se disponía a herir a Menelao con su lanza, cuando apareció Afrodita, la protectora de los troyanos, envolviendo a París en una nube rosa y lo llevó al cuarto perfumado del palacio de Troya. París se presentó ante Helena, tocando sus armas que, según afirmaba, le habían dado una gran victoria. Sin embargo, Helena no se dejó engañar y expresó su pesar: ahora los dioses nos han enviado esta desgracia. Que yo no tenga un esposo valiente, capaz de responder a las críticas y afrentas de los hombres. Mientras tanto, en el Olimpo, los dioses estaban en plena deliberación sobre el curso de la guerra. Atenea abogaba por la continuación de la lucha, mientras que Zeus, buscando poner fin a la discusión, ordenó a Atenea que incitara a los troyanos a romper el juramento de no atacar. La diosa asumió la apariencia de Laodoco y alentó a Pándaro a disparar su arco contra Menelao. Enfurecidos por esta violación del pacto, los griegos se prepararon para el combate. Agamenón dio un inspirador discurso a sus tropas, y Néstor organizó a las fuerzas de la mejor manera posible. Diomedes estaba junto a su amigo Capaneo, preocupado y pálido ante el inminente choque. Agamenón lo reprendió, lo que le inyectó valor. La batalla comenzó con griegos y troyanos enfrentándose valientemente, con Atenea y Ares como sus respectivos guías divinos. Antíloco hirió a Ecpolo, un troyano, en la frente con su lanza. Áyax Telamonio mató a Simios y lo despojó de sus armaduras. Antifo, hijo de Príamo, dio muerte a Leuco, un amigo de Ulises. Enfurecido, Ulises atacó a los troyanos con furia, matando a Deconte, otro hijo de Príamo. Observando que los troyanos retrocedían, Apolo les infundió ánimo. Fue en ese momento que Pirro, un troyano, mató a Diores con una pedrada que le fracturó el tobillo y luego lo remató con su lanza. A su vez, Pirro fue abatido por Toante. Ese día, un héroe griego sobresalió por encima de todos: Diomedes. Atenea hizo que su casco resplandeciera con una llama sobrenatural, atrayendo todas las miradas hacia él. Dos hijos de Dares se lanzaron contra Diomedes, pero él mató a uno de ellos, Fegeo. Hefestos protegió al otro envolviéndolo en una nube. La ira de Atenea hacia Ares creció, y ambos dioses se retiraron a las orillas del río Escamandro, dejando a Zeus la decisión de otorgar la victoria a quien quisiera. Los troyanos comenzaron a huir. Agamenón mató al fornido Odeo, mientras que Menelao derribó a Estrofo, un hábil arquero y discípulo de Artemisa. Meriones eliminó a Tectón, el constructor de las naves con las que París raptó a Helena. Diomedes sembraba el caos entre los troyanos, pero el arquero Pándaro lo hirió en el hombro. Diomedes se retiró momentáneamente y pidió a sus compañeros que le quitaran la flecha sin miramientos. Atenea lo revitalizó y le aconsejó que, si Afrodita intentaba detenerlo, la hiriera también. Diomedes regresó a la batalla, causando estragos en el enemigo. Eneas intentó enfrentarlo, subió a su carro tirado por caballos descendientes de los que Zeus regaló a un pastor llamado Cros y llevó consigo a Pándaro. Ambos desafiaron a Diomedes, pero Pándaro falló su lanzamiento y Diomedes lo mató con un certero tiro. Eneas saltó de su carro furioso, pero Diomedes lo hirió con una gran piedra, y hubiera muerto de no ser por la intervención de Afrodita, que lo envolvió en una nube rosada. Diomedes, recordando el consejo de Atenea, persiguió a Afrodita y la hirió en la mano. «Hijo de Zeus», le gritó Diomedes.
¿No tienes suficiente engañando a las débiles mujeres? Retírate del campo de batalla, aquí solo verás horrores. Afligida y avergonzada, Afrodita se retiró al Olimpo, donde su madre Diwan la consoló. Mientras tanto, Apolo protegió a Eneas y lo llevó de regreso a la ciudad, donde Latona y Artemisa lo curaron. Apolo colocó un cadáver con la apariencia de Eneas en el campo de batalla para reanimar a los troyanos y hacerles creer que aún luchaban por su líder. Luego, solicitó la ayuda de Ares. Sarpedón motivó a Héctor, y bajo la influencia de Ares, los troyanos comenzaron a recuperar terreno. Por otro lado, Ulises continuaba infligiendo bajas al enemigo, aunque Héctor superaba sus hazañas. Al ver que Ares mataba sin piedad, Hera y Atenea, enojadas, pidieron permiso a Zeus y descendieron del Olimpo. Hera revitalizó a los líderes griegos, y Atenea aconsejó a Diomedes que hiriera a Ares. Entusiasmado, el héroe griego se lanzó a la lucha, blandiendo su lanza y alcanzando al dios de la guerra en el costado. Ares rugió con ferocidad, aterrorizando a todos los combatientes. Al ver a su hijo herido, Zeus lo reprendió severamente y lo envió a curarse con Peón, el médico de los dioses. Diomedes sembraba el caos entre los troyanos, pero el arquero Pándaro lo hirió en el hombro. Diomedes se retiró momentáneamente y pidió a sus compañeros que le quitaran la flecha sin miramientos. Atenea lo revitalizó y le aconsejó que, si Afrodita intentaba detenerlo, la hiriera también. Cuando Héctor percibió que la fortuna le era adversa, regresó en su carro a la ciudad para implorar a los dioses. Mientras tanto, en el fragor de la batalla, Menelao capturó a Adrasto, el hijo de un hombre adinerado que suplicó que lo dejara en libertad y prometió un rico rescate por su hijo. Agamenón apareció en escena y, sin piedad, mató a Adrasto, quien casi había logrado convencer a Menelao. En medio de la lucha, Diomedes y Glauco se encontraron. Antes de enfrentarse, se preguntaron acerca de sus antecedentes y descubrieron que sus familias habían sido anfitrionas una de la otra. Por lo tanto, decidieron abstenerse de combatir y, en un gesto de compañerismo, intercambiaron sus armaduras. Héctor, finalmente, ingresó a Troya por las puertas esceas. Suplicó a su madre, Hécuba, que intercediera ante Atenea para calmar su enojo. Luego, encontró a su hermano París escondido en el palacio y lo reprendió por su comportamiento. Después, se dirigió hacia su esposa, Andrómaca, con quien tenía un pequeño hijo llamado Astianacte o Astianax. La relación entre Héctor y Andrómaca, a menudo retratada por Homero, simboliza el amor conyugal. Finalmente, Héctor regresó al campo de batalla, acompañado de su hermano París. En un feroz enfrentamiento, París mató a Menestio, el hijo del rey Areitoo y Filomedusa, mientras que Héctor se cobró la vida de Ioneo y Glauco, el príncipe de los licios, derrotó a Ifínoo. Viendo la creciente mortalidad causada por los troyanos, Atenea descendió velozmente a Troya. Apolo le propuso suspender la lucha si Héctor aceptaba el desafío de enfrentarse al guerrero más valiente de los griegos. Atenea, tomando la apariencia del adivino Heleno, aconsejó a Héctor de manera astuta. Héctor interrumpió la batalla y retó al guerrero más valiente de los griegos a un combate personal. Esta propuesta dejó a los griegos mudos y paralizados. Menelao, finalmente, se ofreció como voluntario para el duelo, pero Agamenón, más sensato, lo detuvo al considerar que Héctor era mucho más joven y fuerte. Entonces, el anciano Néstor, con lágrimas en los ojos, exclamó: «Ojalá tuviera la fuerza de mi juventud. Hubiera sido yo quien respondiera a este desafío. Ahora tengo que ver cómo vacilan frente a un troyano». 9 valientes griegos se levantaron para aceptar el reto. Agamenón, Diomedes, los 2 Ayaces, Idomeneo y su escudero Meriones, Eurípilo, Toante y Ulises. El sorteo disainó con acento agudo a Áyax Telamonio como el elegido para enfrentarse a Héctor. Valientemente, Áyax se dirigió al combate como un león enfurecido. Su imponente escudo, hecho de 7 pieles de buey y una pieza de bronce, lo protegía en la batalla. Ambos contendientes intercambiaron golpes durante toda la tarde, y cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, Taltibio e Ideo, los heraldos de Zeus, pusieron fin al enfrentamiento. Los griegos se retiraron a su campamento, mientras que los troyanos regresaron a la seguridad de su ciudad. Áyax fue recibido en la tienda de Agamenón. Por otro lado, en la ciudad troyana, se desató una discusión tumultuosa. Antenor sugirió que Helena debería ser devuelta a los griegos, pero París se negó y ofreció solo sus riquezas como compensación.
Al día siguiente, los troyanos informaron a los griegos sobre la oferta de París, pero estos la rechazaron, aceptando únicamente una tregua para dar sepultura a los caídos en combate. Después de los funerales, los griegos erigieron murallas alrededor de su campamento y naves, junto con un foso protector. Finalizada la construcción, celebraron con vino de la isla de Lemnos, un regalo del rey Euneo. Sin embargo, Zeus, viendo que los griegos olvidaban a los dioses, lanzó un impresionante trueno. A medida que avanzaba la noche, los griegos se retiraron para descansar. Zeus, visiblemente enojado, instó a los dioses a abstenerse de intervenir en las contiendas humanas. Descendió al bosque de Ida en su carro y, con una balanza, determinó el destino de ambos bandos. Ese día, la fortuna favoreció a los troyanos. Como advertencia de la inminente derrota de los griegos, envió un rayo hacia su campamento. El rayo alcanzó al caballo de Néstor, dejando el carro atrapado. Héctor, al darse cuenta, se aproximó a Néstor. Diomedes acudió en auxilio de su camarada y lo llevó de regreso a su carro. Preocupados por el mal presagio, los líderes griegos se retiraron a sus naves. Observando su marcha, Héctor los provocó con burlas y palabras ofensivas. Viendo la situación, Hera quiso enviar a Poseidón en ayuda de los griegos, pero este se negó. Los troyanos avanzaron, dispuestos a prender fuego a las naves, cuando Agamenón, con lágrimas ardientes, imploró la ayuda de Zeus. El dios, conmovido, envió un águila que llevaba un cervatillo como señal de que apoyaría a los griegos. Diomedes fue el primero en comprender la señal. Montando su caballo, se abalanzó sobre el enemigo, y los demás héroes griegos lo siguieron. Teucro, el arquero protegido por Áyax, se destacó matando a numerosos troyanos. Héctor, encolerizado, arrojó una inmensa piedra que acabó con la vida de Teucro. Los troyanos empezaron a recuperar terreno, y los griegos buscaron refugio en sus naves. Hera y Atenea desearon ayudar, pero Zeus, a través de Iris, les advirtió que no lo hicieran. Con la llegada de la noche, Héctor y sus compañeros regresaron a la ciudad, celebrando su triunfo con una generosa festín de comida y bebida. Al llegar la noche, en el campamento griego reinaba la confusión y el lamento. Agamenón convocó a todos los líderes y expresó su opinión, la de abandonar Troya. Sin embargo, Diomedes y los otros líderes no aceptaron esta idea, ya que consideraban que tomar Troya era una cuestión de honor. Néstor aconsejó a Agamenón que se reconciliara con Aquiles. Por lo tanto, enviaron una embajada al héroe, compuesta por Ulises, Fénix, Áyax y los heraldos Odello y Euríbates. Aquiles los recibió en un alegre banquete, pero cuando se enteró de la verdadera razón de su visita, se negó categóricamente a volver a la lucha. Los enviados, muy enojados, regresaron al campamento de Agamenón y le informaron de la respuesta de Aquiles. Los griegos, exhaustos por el sueño, se habían retirado a descansar, pero Agamenón no podía conciliar el sueño, preocupado por la situación. Decidió levantarse y buscar consejo en Néstor, quien convocó nuevamente a los guerreros. Néstor planteó la necesidad de encontrar un voluntario dispuesto a actuar como espía en el campamento troyano. Tanto Ulises como Diomedes se ofrecieron para esta tarea. Diomedes se puso su casco de piel de toro y, armado, partió hacia el campamento enemigo en compañía de Ulises. En su camino, escucharon el canto de una garza, considerado un buen presagio. Héctor había concebido un plan similar para los troyanos y había enviado a Dolón como espía al campamento griego. Prometió darle los caballos de Paladión como recompensa si regresaba con éxito. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado, ya que Dolón fue avistado por dos griegos y Diomedes lo capturó. A pesar de las súplicas de Dolón, quien prometía un rico rescate por su vida, Diomedes no mostró clemencia y lo apuñaló en la garganta. Los dos héroes griegos continuaron avanzando y finalmente llegaron al campamento de los tracios, cuyo rey se llamaba Reso. Diomedes mató a varios tracios, incluyendo a Reso, a quien derrotó en un feroz combate, logrando 13 victorias en total. Mientras tanto, Ulises liberó y confiscó los caballos del rey tracio, atándolos a un carro. Luego, ambos héroes subieron al carro y se dieron a la fuga. Sin embargo, Hipócun, un guerrero tracio alertado por Apolo, corrió para informar a los troyanos sobre lo sucedido. La alegría entre los griegos fue inmensa al ver a Diomedes y Ulises regresar con éxito. Para expresar su gratitud, realizaron libaciones a los dioses que los habían favorecido.
Al amanecer del día siguiente, la discordia incitó a los griegos para que se lanzaran al combate. Encabezados por Agamenón, avanzaron contra los troyanos. Un presagio favorable acompañó a los griegos, resonaron truenos y comenzó a llover gotas de lluvia teñidas de rojo, como si fueran sangre. Agamenón demostró su valentía al matar a numerosos guerreros troyanos destacados, incluyendo a Bianor, el jinete Oileo, los hermanos Siso y Antifo, que viajaban en el mismo carro, y Pisandro. Además, persiguió a Hipóloco, quien intentaba huir, alcanzándolo y decapitándolo mientras le cercenaba los brazos. Héctor recibió un mensaje de Zeus a través de Iris, quien le comunicó que, cuando viera a Agamenón herido, debía atacar sin vacilar. A pesar de sufrir heridas graves, Agamenón seguía causando estragos en el campo de batalla. Diomedes mató al valiente guerrero tracio y Fidamante con un certero lanzazo. Cuando Coón, el hermano de la víctima, lo vio, hirió a Diomedes en el codo con una lanza. Agotado y herido, Diomedes subió a su carro y se retiró hacia las naves griegas. Al observar esta retirada, Héctor recordó el consejo de Zeus y dirigió un ataque feroz contra los griegos, causando bajas significativas. Estuvo a punto de llegar a las naves griegas, pero Diomedes, recuperándose, lo alcanzó y lo golpeó con fuerza en el casco. Héctor cayó momentáneamente aturdido pero se las arregló para escapar y subir a su carro. Mientras despojaba a un guerrero troyano de su rica armadura, Diomedes fue herido en el pie por una flecha disparada por el cobarde París. Ulises protegió a Diomedes, pero este tuvo que retirarse frustrado debido a la lesión. Ulises quedó rodeado por los enemigos, y uno de ellos, Caroup, lo hirió en el costado. Sin embargo, Ulises respondió con valentía, matando a su agresor con un certero lanzazo. Áyax Telamonio acudió en ayuda de Ulises, despejando el campo de batalla, eliminando a 10 troyanos como si fueran simples moscas. Sin embargo, Áyax, creyendo erróneamente que las naves estaban en peligro de incendiarse, comenzó a retirarse. Los troyanos, al ver su retirada, regresaron y lo atacaron con piedras y jabalinas. Eurípilo corrió en su auxilio, matando a Episaón. Pero París disparó una flecha que atravesó el muslo de Eurípilo, lo que obligó a los griegos a intervenir en apoyo a Áyax. Otra acción notable de París fue herir a Macaón, hijo de Asclepios y médico de los griegos, quien tuvo que retirarse del combate junto con Néstor. Aquiles, quien observaba la batalla, envió a Patroclo para que ayudara a los heridos. Patroclo llegó a la tienda de Néstor, quien conversaba con Macaón. Hecamede, una esclava de Néstor conocida por su belleza, les servía. En ese momento, Eurípilo llegó herido. Patroclo, habiendo aprendido las artes de la curación de Aquiles, con sumo cuidado retiró la flecha de la herida de Eurípilo y le aplicó una raíz machacada para aliviar su sufrimiento. Los troyanos lograron acercarse a las murallas construidas por los griegos, pero como éstas estaban protegidas por un foso, los soldados de caballería debieron descender de sus caballos y avanzar a pie para intentar tomar la fortaleza. Desde las alturas de las murallas, los griegos arrojaban grandes piedras, dardos y proyectiles hacia el enemigo que avanzaba. En las puertas de la ciudad, 2 hombres altos desempeñaban el papel de centinelas, Polipetes y Leonteo. En un momento, todos los presentes observaron una señal en el cielo. Un águila portaba una serpiente, pero el reptil logró matar al ave. Este evento se interpretó como un buen augurio para los griegos. Polidamante informó a Héctor sobre la señal, pero Héctor no le prestó atención y continuó el asedio junto con sus hombres. Los 2 ayaces recorrían las torres de defensa, alentando a sus compañeros griegos. En ese momento, el licio Sarpedón subió a una almena y comenzó a arrancar bloques de la muralla. Áyax Telamonio, con un certero lanzazo, logró hacerlo retroceder, aunque Sarpedón regresó con nuevos aliados. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron romper el cerco defensivo de los griegos. Héctor, agotado pero decidido, tomó una gran piedra y la utilizó para destrozar la puerta de las murallas fortificadas. Liderando a sus compañeros, lograron penetrar en el interior y obligaron a los griegos a retroceder hacia sus naves, cambiando el curso de la batalla a su favor. Zeus, fatigado de observar la lucha, decidió ocuparse de otros asuntos, y esto proporcionó una oportunidad para que Poseidón ayudara a los griegos. Poseidón adoptó la forma del adivino Calcas y, utilizando su cetro, infundió nuevo ánimo a todos los guerreros.
Áyax de Oileo fue el primero en darse cuenta de que un dios estaba asistiéndolos, y esto inspiró a los griegos a resistir hasta el límite de sus fuerzas. Meriones, un guerrero griego, atacó a Deífobo, pero su lanza se rompió, por lo que tuvo que regresar a las naves en busca de otra. Teucro lanzó una lanza que impactó en la cabeza de Himerio. Sin embargo, la lanza de Héctor falló su objetivo y terminó alcanzando a Anfímaco, matándolo en el proceso. Áyax logró hacer retroceder a Héctor y así pudo rescatar el cuerpo de Anfímaco. Domeneo, el rey de Creta, se encontró con Meriones en las naves y juntos lanzaron un feroz ataque. Idomeneo mató a Ostrioneo, quien estaba comprometido con Casandra, así como a Asio, quien había ido en defensa del cuerpo de Ostrioneo. Deífobo trató de enfrentar a Idomeneo, pero su lanza falló y en su lugar hirió a Hispensor en el pecho. Luego, Deífobo pidió la ayuda de Eneas, pero ambos se vieron obligados a retirarse ante la valentía del cretense. Heridos y exhaustos, Agamenón, Ulises y Diomedes llegaron a la tienda de Néstor. Diomedes sugirió que los heridos se situaran fuera del alcance de las flechas troyanas, pero que continuaran luchando. Poseidón, adoptando la forma de un anciano, aseguró a Agamenón que su suerte cambiaría. Luego, abandonando su apariencia de anciano, lanzó un gran grito que inspiró a los griegos. Sin embargo, Hera se dio cuenta de que Zeus estaba conspirando para derrotar a los griegos, por lo que decidió recurrir a la astucia. Hizo que Hipnos sumiera a Zeus en un profundo sueño, lo que permitiría a Poseidón tomar el mando de los griegos. Esto inyectó nuevo ánimo a las filas griegas. Héctor se enfrentó a Áyax, pero este último tomó una gran roca y la arrojó contra Héctor, dejando al héroe troyano inconsciente. Los troyanos creyeron que Héctor estaba muerto y lo llevaron de vuelta a la ciudad. Sin su líder, los troyanos comenzaron a retroceder. Zeus, al despertar, se dio cuenta del engaño de su esposa Hera y, furioso, regresó al Olimpo para reprenderla. Luego envió a Iris para que ordenara a Poseidón retirarse de la batalla y a Apolo que reanimara a Héctor. Ares había perdido a su hijo Ascálafo en la lucha, pero Atenea le impidió abandonar el campo de batalla. Iris cumplió con las órdenes de Zeus, y Poseidón se retiró mientras Apolo revivía a Héctor. Al ver a su líder recuperado, los troyanos recuperaron el ánimo y lanzaron un contraataque. Empujados por los troyanos, los griegos comenzaron a retirarse. Áyax, Idomeneo, Teucro y Melles formaron un grupo para contener a Héctor mientras la infantería griega retrocedía hacia las naves. Héctor ordenó a sus hombres que prendieran fuego a las naves. Para facilitarles la tarea, Apolo llenó el foso con tierra y derribó parte de la muralla. Néstor rezó a Zeus, y de inmediato, un trueno distante resonó en la bóveda del cielo, lo que consideraron un buen augurio. Los troyanos se acercaban a las naves con antorchas en mano. Áyax continuaba su feroz defensa en su propia nave, empalando a cualquier enemigo que se acercara con su larga lanza. Héctor mató a Licofrón de Citerea, un amigo de Áyax, lo que enfureció al guerrero griego. Ordenó a Teucro, el arquero, disparar flechas contra Héctor, pero Zeus protegió al héroe troyano haciendo que el arco de Teucro se rompiera. Los griegos que aún estaban en tierra resistieron el ataque, pero Héctor saltó sobre ellos. Llenos de pánico, los griegos dejaron una brecha por la cual los troyanos avanzaron hacia las naves. La situación parecía desesperada para los griegos. Al ver todas las desgracias que sufrían los griegos, Patroclo fue a hablar con Aquiles, reprendiéndole por su negativa a participar en la batalla. Mientras tanto, Áyax estaba exhausto después de la intensa lucha. Héctor le rompió la lanza con un feroz golpe, y Áyax tuvo que retirarse mientras los troyanos prendían fuego a su nave. Viendo la situación, Aquiles ordenó a Patroclo que se pusiera su magnífica armadura y montara su carro tirado por los divinos caballos Janto y Balio, que eran hijos de Eolo y la arpía Podarga, además del caballo Pegaso. También dio órdenes a los mirmidones, que hasta entonces habían estado ocupados en juegos en la playa, de salir a combatir bajo el mando de Patroclo. Aquiles derramó una gran copa de vino y rezó a Zeus para que trajera buena suerte a los griegos. Cuando los troyanos vieron a Patroclo, creyeron que era Aquiles y entraron en pánico, lo que cambió el rumbo de la batalla a favor de los griegos. Todos los troyanos que habían prendido fuego a la nave fueron diezmados, y aquellos que huyeron atropelladamente cayeron en el foso, encontrando una horrible muerte empalados en las afiladas estacas.
Patroclo infligió una gran cantidad de bajas en el enemigo, incluyendo a guerreros como Areilico, Pronu, Téstor, Erimantes, Exaltes, Plepólemo, Equis, Pires, Iceo y Polimelo. Al presenciar la matanza, Sarpedón bajó de su carro y desafió a Patroclo. El licio arrojó su lanza primero, pero falló, alcanzando al caballo Pegaso. Luego lanzó su jabalina, pero también falló y se hundió en el suelo. Patroclo respondió lanzando su lanza certeramente en el pecho de Sarpedón, quien murió al instante. Glauco, amigo de Sarpedón, instigado por Apolo, fue en busca de Héctor para pedir ayuda en el rescate del cuerpo. La muerte de Sarpedón, un hijo de Zeus, aunque no troyano, entristeció a los troyanos, ya que era considerado un gran aliado. Esto desató una feroz lucha entre los griegos y los troyanos por el cuerpo de Sarpedón. Sin embargo, Héctor, presintiendo algo, decidió retirarse junto con sus hombres. Los griegos, liderados por Patroclo, los persiguieron. Zeus ordenó a Apolo llevar el cuerpo de Sarpedón a un lugar oculto, y los combatientes ni se dieron cuenta de este prodigio, ya que estaban ocupados en la batalla. Los griegos, persiguiendo a los troyanos, habrían llegado a la ciudad de Troya ese día si Apolo no hubiera persuadido a Patroclo para que se retirara. El destino ya había decidido que ni él ni Aquiles conquistarían la ciudad. Patroclo obedeció a la voluntad del dios y se retiró. Sin embargo, vio que se acercaba el auriga Cebrión, medio hermano de Héctor, que iba en su carro. Resultó que Apolo había alentado a Héctor para que se enfrentara a los griegos y le había asegurado la victoria. A pesar de la amenaza de Héctor, Patroclo no se amedrentó y agarró una enorme piedra con la que mató al auriga Cebrión de un fuerte golpe en la frente. Luego se enfrentó a Héctor en un combate feroz. Apolo sabía que el destino de Patroclo estaba sellado y decidió advertirle, lo que hizo al hacer que su casco cayera y las correas de su coraza se rompieran. Patroclo se asustó ante estas señales y, en ese momento, el troyano Euforbo aprovechó la oportunidad de verlo sin armadura y le clavó su lanza en la espalda. Después, Euforbo retiró la lanza y se unió a sus compañeros troyanos, evitando el combate con el griego. Herido de gravedad, Patroclo se dirigió hacia sus camaradas, pero Héctor lo alcanzó y lo remató con una lanza en el vientre. Jactancioso de su hazaña, Héctor le arrebató a Patroclo sus armaduras, que eran las de Aquiles. Como Patroclo había sido un valiente guerrero, los griegos entablaron un combate feroz para rescatar su cuerpo. Uno de los primeros en llegar al lugar fue Áyax. Al verlo, Héctor se llenó de terror y huyó en su carro. Sus propios compañeros se burlaron de la cobardía de Héctor. En ese momento, Héctor se puso las armaduras de Aquiles, que había tomado del cuerpo de Patroclo, y lideró un contraataque. Ambos ejércitos se enzarzaron en una lucha encarnizada por el cuerpo de Patroclo. Hipóloco había atado el cuerpo con una correa y tiraba de ella, pero Menelao lo derribó de un lanzazo. Mientras tanto, el auriga Automedonte intentaba hacer retroceder a los inmortales caballos Janto y Balio, pero los caballos lloraban la muerte de Patroclo hasta que Zeus los reanimó, y corrieron de nuevo hacia la batalla. Automedonte, viendo que se adentraba en las filas enemigas sin armas, saltó del carro y su compañero Alcimedonte tomó su lugar. Héctor y Eneas planeaban apoderarse de los caballos inmortales, y acompañados de Areto y Cromio se lanzaron al intento. Pero Áyax y Menelao se interpusieron. Automedonte mató a Areto, mientras que Héctor y Eneas huyeron. Atenea, asumiendo la forma del anciano Fénix, reanimó a Menelao, quien logró matar a Podes, amigo de Héctor. Apolo, por su parte, asumió la apariencia de Fénope y revivió a Héctor, quien, furioso, regresó al combate. Áyax le pidió a Menelao que avisara a Aquiles sobre la muerte de Patroclo. Menelao encargó esta tarea a Antíloco, el hijo de Néstor. Los griegos lograron recuperar el cuerpo de Patroclo y, protegidos por los dos Áyax, se retiraron lentamente del campo de batalla. Aquiles estaba sumido en un oscuro presentimiento. Al conocer la tragedia a través de Antíloco, su corazón se llenó de un profundo dolor. Desgarrado por la pena, se arrojó al suelo, cubrió su rostro con cenizas y se arrancó los cabellos de la cabeza. Las lamentaciones de Aquiles llegaron hasta Tetis, su madre, quien salió de su gruta acompañada de las Nereidas. En medio de su desesperación, Aquiles juró que no daría sepultura a su amigo hasta que vengara su muerte matando a Héctor. Tetis le prometió que le proporcionaría una nueva armadura para cumplir con su venganza. Mientras tanto, los troyanos habían vuelto a acorralar a los griegos.
Al ver la difícil situación, Hera envió a Iris para incitar a Aquiles a volver al campo de batalla. Aquiles se presentó con una presencia sobrenatural y lanzó un aterrador grito que hizo huir a los troyanos en desbandada, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El cuerpo de Patroclo había sido recuperado, y Aquiles lo llevaba consigo, llorando. Toda la noche los griegos la pasaron en duelo, mientras los troyanos se preocupaban por la difícil situación que les esperaba al día siguiente. Polidamante aconsejó que se refugiaran en la ciudad, pero su consejo no fue escuchado. Tetis recurrió a Hefesto y le pidió que fabricara nuevas armaduras para su hijo. El dios forjó un escudo multicolor que representaba escenas de la vida cotidiana, junto con otras armas. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, Tetis llegó con las armas para Aquiles. El héroe se las puso, mientras la diosa aplicaba gotas de ambrosía y néctar en la nariz de Patroclo para preservar su cadáver de la corrupción. Con voz potente, Aquiles convocó a todos sus guerreros. En medio de las aclamaciones de la multitud, logró reconciliarse con Agamenón. Siguiendo la petición de Ulises, se trajeron todos los regalos que el rey había ofrecido a Aquiles, incluyendo la devolución de su esclava Briseida y otras 7 esclavas. Los guerreros se prepararon para la batalla. Aquiles subió a su carro junto a su cochero, Automedonte, y enganchó a los caballos Janto y Balio. Incitado por la furia, Janto le advirtió a su dueño: «Tu hora final se acerca, esta vez te conduciremos a la muerte». Aquiles respondió con determinación: «Lo sé, pero no retrocederé». Lanzando un grito, dirigió su carro hacia el fragor de la batalla. Zeus, al notar que la intervención de Aquiles estaba cambiando el rumbo de la batalla de manera decisiva, convocó a los dioses. Atenea, Poseidón, Hera, Hefesto y Hermes se pusieron del lado de los griegos, mientras que Ares, Apolo, el río Janto, Leto y Afrodita apoyaron a los troyanos. Aquiles tenía un solo objetivo en mente: vengar a su amigo y sembrar el terror y el luto entre los troyanos. Apolo, disfrazado como Licaón, el hijo del rey Príamo, instigó a Eneas para que desafiara al héroe griego. Pero Poseidón, al darse cuenta de que Aquiles superaba con creces a Eneas, lo arrebató y lo apartó de la lucha. Aquiles continuó combatiendo y mató a Ifitión, Hipodamante y Polidoro, el hijo de Príamo, quien se había burlado de él al correr velozmente ante sus ojos. Furioso al ver a Héctor, Aquiles se abalanzó sobre él, pero Apolo envolvió al troyano en una densa nube negra y lo alejó del campo de batalla. Con su feroz determinación, Aquiles había dividido al ejército troyano. Algunos de los troyanos lograron entrar en la ciudad, mientras que otros, presa de la locura, se arrojaron a las aguas del río Janto o se escondieron entre las rocas. Aquiles desenvainó su espada y se adentró en el río, continuando su ataque contra el enemigo. Sacó del agua a 12 troyanos y los ató a un roble, reservándolos para un sacrificio en los funerales de Patroclo. En su camino, se encontró con Licaón, a quien atravesó con su espada hasta la empuñadura. El río Janto incitó a Esteropeo a luchar contra Aquiles. Después de un feroz intercambio de lanzas y jabalinas, Aquiles mató a su oponente clavándole la espada en el vientre. Janto, furioso por la matanza, reprendió a Aquiles por manchar sus aguas con sangre. Ante la persistente carnicería de Aquiles, Janto se unió a las aguas de su hermano Simios y ambos arremetieron contra el griego con sus olas. Hefesto intervino en apoyo de Aquiles, enviando un fuego abrasador y haciendo caso omiso a las súplicas del río. Hera tuvo que intervenir para calmar al dios del fuego. La contienda se volvió tan intensa que incluso los propios dioses, que previamente solo habían apoyado a sus protegidos, comenzaron a luchar entre ellos. Atenea derribó a Ares con una gran roca y propinó un tremendo golpe a Afrodita. Poseidón y Apolo, conscientes de su poderío, se abstuvieron de participar en la lucha. Artemisa se burló de su hermano, y Atenea lo golpeó en el rostro con su carcaj. Zeus, desde su trono, se deleitaba con el espectáculo. Príamo ordenó abrir las puertas de la ciudad para permitir la entrada de los fugitivos y cerrarlas tan pronto como todos estuvieron dentro. Apolo, para distraer a Aquiles, asumió la forma del guerrero Agenor. Aquiles persiguió a Apolo en la dirección opuesta a las murallas, lo que permitió a los troyanos refugiarse en la ciudad sin ser perseguidos. Cuando Aquiles se dio cuenta del engaño de Apolo, ya todos los troyanos se habían refugiado en la ciudad. Desde lo alto de las murallas, Príamo y Hécuba rogaron a su hijo Héctor que no saliera a enfrentar a Aquiles.
Sin embargo, Héctor no se dejó conmover y salió decidido a luchar. Pero al ver a Aquiles con su temible lanza y su reluciente armadura de bronce, sintió un profundo temor y huyó de él. 3 veces corrieron alrededor de la ciudad, con Aquiles persiguiendo a Héctor. Para alentar a Héctor, Atenea asumió la forma de Deífobo, su hermano. Al ver a su supuesto hermano, Héctor recuperó su determinación y se preparó para enfrentar a Aquiles. Ambos guerreros lanzaron sus lanzas, que no se alcanzaron. Luego, en un arrebato de valentía desesperada, Héctor sacó su espada y se precipitó furiosamente sobre Aquiles. Comenzó una feroz lucha, que culminó cuando Aquiles hundió su espada en el cuello de Héctor, sin tocar su garganta para que pudiera hablar. Moribundo, Héctor rogó que su cadáver fuera entregado a sus padres en lugar de ser dejado a los perros. Sin embargo, Aquiles, mirándolo con desprecio, respondió: «No supliques por tus padres ni por mis rodillas, perro. Ojalá mi furia y coraje me incitaran a comer tus carnes crudas. Has cometido tal agravio contra mí. Ni 10 o 20 veces el rescate ofrecido por el venerable Príamo Dardánida podría apartar tu cabeza de los perros. Ni tu madre te llorará en un lecho, sino que los perros y las aves carroñeras despedazarán tu cuerpo». El alma de Héctor dejó su cuerpo con un gemido doloroso. Aquiles le arrebató las armas y, perforando sus tobillos, las ató con correas a su carro. Así, arrastró el cuerpo del valiente guerrero delante de las murallas de Troya. Desde las alturas, Príamo y Hécuba lamentaron su desgracia, y toda la ciudad quedó sumida en el dolor. Aquiles regresó al campamento, dejando el cuerpo de Héctor a merced de los perros y las aves carroñeras. En su lugar, organizó solemnes honras fúnebres en memoria de Patroclo. Después de cenar, los guerreros se retiraron a descansar. Aquiles, mientras dormía, tuvo un sueño en el que Patroclo le rogaba que celebrara pronto sus funerales, ya que su alma estaba vagando a orillas del río Estigia. Despertándose de inmediato, Aquiles ordenó que se erigiera una gigantesca pira funeraria. En ella, quemaron el cuerpo de Patroclo, así como sus caballos y perros favoritos. Además, sacrificaron a los 12 troyanos que había capturado. Inicialmente, la hoguera no ardía con fuerza. Aquiles entonces invocó a los vientos Bóreas y Céfiro. Iris, la mensajera de los dioses, se dirigió a la morada de los vientos, donde se encontraban festejando. Bóreas y Céfiro acudieron rápidamente y avivaron las llamas de la pira. Al día siguiente, se llevaron a cabo juegos atléticos en honor al difunto héroe. En la carrera de carros participaron Eumelo, Diomedes, Menelao, Antíloco y Meriones. Diomedes fue el primero en cruzar la línea de meta. Eumelo sufrió un accidente cuando se rompió el yugo de su carro y cayó al suelo. Menelao, que iba detrás, tuvo que dar paso a Antíloco. Como premio, Diomedes recibió una hermosa esclava y un trípode con asas. Luego tuvo lugar un concurso de boxeo, en el que compitieron Ulises y Áyax. Los jueces declararon un empate entre ambos. Después, los mismos dos contendieron en una carrera, que fue ganada por Ulises. Otra competición involucró el lanzamiento de una pesada bola de hierro, en la que Polipotes se destacó por encima de los demás participantes. Finalmente, se celebró una competición de tiro con arco, con una paloma atada a una cuerda como blanco. Los participantes fueron Teucro y Meriones, considerados los 2 mejores arqueros del ejército. Teucro logró cortar la cuerda, mientras que Meriones disparó a la paloma justo cuando comenzaba a volar. Teucro fue recompensado con 10 hachas grandes como premio, y Meriones recibió 10 hachas pequeñas. Terminada la competición, la multitud se dispersó, y todos se retiraron a descansar. Aquiles no pudo dormir toda la noche. Inmerso en un hondo dolor, arrastraba a cada rato el cadáver de Héctor, aunque Apolo hacía que éste no se corrompiese. Al fin los dioses tuvieron piedad de Héctor y su familia. Zeus, por medio de Iris, rogó a Tetis que persuadiese a su hijo a que entregara el cuerpo a sus deudos. Aquiles se mostró dispuesto a ello. Entonces Iris fue donde el rey Príamo y le aconsejó que fuera donde Aquiles a pedir que le entregara el cadáver de su hijo. Lleno de alegría, el anciano rey se alistó, cogió grandes riquezas y por la noche se dirigió en su carro a la tienda del guerrero. El dios Hermes le ayudó, haciéndole invisible a los ojos de los centinelas. El lugar donde se hallaba Aquiles estaba trancado con una enorme barra, pero Hermes lo sacó fácilmente y así pudo entrar Príamo. El anciano se acercó silencioso ante el héroe, se postró a sus pies y tomándole de las manos, exclamó sollozando:
Calcula la inmensidad de mi dolor, pues beso la mano de aquel que acaba de matar a mi propio hijo. Aquiles tenía un corazón de hierro, sin embargo, se ablandó y satisfizo los deseos del infortunado padre. Cenaron ambos y establecieron una tregua de 11 días, para los funerales de Héctor. Muy de noche, el anciano rey salió de la tienda, cargó el cadáver de Héctor y atravesó otra vez el campo sin ser visto. Troya se llenó de lamentaciones cuando los despojos del héroe penetraron en la ciudad. Los funerales duraron 9 días. Al 10º, se incineró el cuerpo en medio de una solemnísima pompa y el llanto de Dardania. Así termina la Ilíada. Si te gustó el vídeo, no olvides de suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente vídeo.